Hola, buenos días. Hoy os traemos dentro del programa Coruña en línea un nuevo vídeo. En este caso os vamos a dejar aquí colgado un entrenamiento funcional bastante intenso, ¿vale? Lo podéis realizar a cualquier edad, pero ya os aviso que es bastante intensito. Vale, se va a tratar simplemente de 10 ejercicios que yo os voy a hacer la demostración una vez, pero vosotros estaría bien que hicieseis 2 o 3 series en casa. Incluso si alguien tiene muchas fuerzas y muchas ganas, puede realizar 4, ¿vale? Vamos a empezar ya sin más, muy rápido, ¿vale? Primer ejercicio, de los 10 tenemos que hacer jumping jacks, ¿vale? Partimos, hacemos 12, 15 jumping jacks para entrar un poquito en calor. 7, 6, 5, 4, venga, de payaso, subís los brazos arriba, 2, una más, perfecto, soltáis y venga, muy rapidito, vamos a sentadilla lateral y la hacemos dinámica, ¿vale? Inspiramos, soplamos la espalda recta, mantenéis siempre recta la pierna que se queda en el medio y flexionamos mucho la que va al lado, respiro, soplo, respiro, soplo. Venga. Vamos, 5 más por pierna, ¿vale? Hacemos 10, 12 por pierna. Inspiro, soplo. Inspiro, soplo. Venga, 2 más. Más y soltáis. Tenemos una pared, nuestra amiga la pared, ¿vale? Me olvidaba de comentaros eso, el material que vamos a utilizar. Como siempre, colchoneta, tener una colchoneta a mano y una pared, cualquiera, la que más os guste de casa. Vamos a hacer un wall sit, una sentadilla contra la pared, la espalda bien pegadita, tenemos rodillas separadas, altura de los hombros como mínimo, y ahora os voy a pedir que desde aquí, fijaros, 10 segunditos, primero isométrica, y ahora vais a hacer impulsos de gemelo, ¿vale? Estamos trabajando el sóleo, ¿vale? No estamos trabajando el gemelo mismamente, estamos trabajando el sóleo, músculo más profundo del gemelo, ¿vale? Tiramos ahí 12, 15 puntillas, vamos desde esa posición. 5, 4, 3 más, 2, 1 más y 0. Perfecto. Arriba, subimos y soltamos. Nos vamos rápido a colchoneta. Y aquí tenemos que hacer 10 gusanos. Fijaros, no tengo rodillas. Paso a posición de plancha y vuelvo arriba. Si a alguien le cuesta, puede en el último momento flexionar un poquito la rodilla para incorporarse o puede separar las piernas mucho, ¿vale? Y vamos allá. Eso, 10, como os digo. Respiro. Y siempre soplo al subir, incorporo la espalda. Venga, simplemente caminamos con las manos, ¿vale? Hasta posición de plancha. Y volvemos a subir. Venga, vamos. 4 más. 3. 2. Venga, vamos, vamos, vamos. Mantenemos ahí. Venga, 1 más. Y venga, la propina. Vamos, vamos, vamos. Y 0. Soltamos y nos volvemos a la pared. Venga. En esta posición nos vamos a inclinar sobre la pared, ¿vale? Tenemos las manos apoyadas o los codos apoyados también, ¿vale? Cada uno en la posición que prefiera. Y con una pierna en el aire vamos a hacer impulsos de gemelo con la otra. Puntillas,
Venga, intentamos llegar a ponernos de puntilla en los deditos, bien arriba. Vamos, 3, 2, 1 más y la última, 12 en 1. Soltáis pierna, siempre soltad, relajad después de cada ejercicio y vamos a la otra. Pierna en alto, inclinado respecto a la pared, 12. Venga, 3 más, 2 más, 1 y 0. Soltamos, relajamos el gemelo, podéis con las piernas juntas, podéis inspirar, tomaros 20 segundos de descanso para que suelten un poquito ahí las articulaciones y vamos allá. Volvemos a coger la colchoneta, vamos a ponernos en posición de plancha y lo que nos toca ahora es respirar. Fijaros, seguimos sin tener rodillas, no las usamos. Respiro en esa posición, soplo, respiro, soplo. Subimos, el culo arriba en V. Inspiro, soplo. Venga. Hacemos 10 o 12 repeticiones por pierna, ¿vale? Venga, 4 más, 3, respiro, soplo, 1 y 0. Vamos arriba, soltamos, relajamos y volvemos a la pared. Vale, vamos allá. Ahora nos va a tocar con separación, mucha separación respecto a la pared. Vamos a dar impulsos, ¿vale? Inspiramos cuando doblamos codos, soplamos cuando nos empujamos. Inspiro, soplo. Y muy importante, no trabajamos con la cadera, no movemos la cadera, ¿vale? No hacemos eso. Pensad en los codos, se abren a los lados, acercamos la cabeza a la pared respirando y soplamos impulsándonos. Podéis hacerlo con palmada, respiro, soplo. Respiro, soplo. ¿Ven? Vamos, 4 más, 12, 15 tirones. Uno más. Y 0. Soltamos. Venga. Volvemos a la pared, ¿vale? La tenemos a la espalda. Volvemos a posición de sentadilla. Y vamos a mantenernos ahí. Ahora lo vamos a hacer con rodillas juntas, ¿vale? Culo a la altura de rodillas. Y lo que vamos a hacer es estirar una pierna. 5, 4, 3, 2, 1. Apoyo. La otra. 5, 4, 3, 2, 1. Apoyo. Repito. Apoyo. Y 5 segundos la otra. Venga, vamos, la última. 5 segundos. Apoyo. Y 5, 4, 3, 2, 1. Apoyo arriba. Y soltamos. Venga, vais a inspirar desde esa posición. Y soplamos. Abajo. Relajamos. Podéis ir a un pie, al otro. Eso es. Vale, muy bien. Vamos arriba y volvemos a la colchoneta. Venga, nos tumbamos
nos apoyamos sobre codos y vamos a hacer 10 veces codo, codo, mano, mano, codo, codo, mano, mano. Venga, vamos allá. Si os acordáis, apoyáis primero 5 veces un codo y después 5 veces el otro. Perfecto. 10 y vamos arriba. Venga, solo nos quedan 2. Volvemos a ponernos de frente a la pared y ahora los mismos impulsos que hicimos antes los vamos a hacer pero con apoyos asimétricos, ¿vale? Apoyos raros, una mano arriba, otra abajo, respiro y soplo. Inspiro y soplo. Más abiertas, respiro y soplo. Más cerradas, respiro, soplo. Venga. Impulsos como se os ocurran, asimétricos. Más arriba, más abajo, todo lo que se os ocurra. La mano a un sentido, al otro, dedos hacia adentro, hacia afuera. Vale, controlar, eso sí. Respirar siempre al acercaros a la pared. Y soplar al alejaros. Respiro, soplo, 2 más. 1 más. Y 0. Relajáis, soltáis musculatura. Y venga, nos queda el último ejercicio. Vamos a darle un poquito más a ese cuádriceps, a ese muslo. Y vamos a trabajar ahora en sentadilla de rana, ¿vale? Muy separadas las piernas. Y vamos a aguantar ahí isométrico. Punta de los pies un poquito en diagonal. La espalda pegadita a la pared. Y nos mantenemos en los ejercicios de wall sit, de sentadilla en pared. Nos mantenemos como mínimo 30 segundos, ¿vale? Si podemos aguantar un poquito más, no pasa nada tampoco. Venga. Vamos a empezar a notar ahí la fatiga, pero aguantamos. Nos mantenemos. Venga, 10 segundos. Vamos a hacer 30 segunditos ahí generosos. Venga. 4, 3, 2 más, 1 más. Y 0, arriba. Bueno, pues hemos dado la primera vuelta a este circuito funcional que os propongo. Entonces, venga, vamos a intentar descansar ahora 2 minutos entre serie y serie y vamos a ver si somos capaces de hacer 3 series de estos 10 ejercicios. Si lo hacéis, podéis dar por seguro que estáis en plena forma. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Un beso. Chao, chao.